Jueves de la tercera semana de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 52. Dijo Jesús: nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos comentando y desarrollando y avanzando en la lectura, contemplación y meditación de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Una maravilla de discurso de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser de otra manera. Es revelación divina. Jesucristo está manifestando que va a quedarse entre nosotros y que va a quedarse entre nosotros como ese alimento que va a fortalecer nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida diaria. ¿Cuántas personas ahora en este tiempo de pandemia en las que no se puede participar de manera continua, frecuente, podríamos decir hasta diaria, y con todas las personas que quisieran participar de la Santa Misa, de la Eucaristía, de la confesión, de la Sagrada Comunión? Cuántas restricciones, y por lo mismo cuánto deseo de querer participar de esa compañía de Jesucristo, porque para eso se ha quedado. Y Jesucristo nos está revelando en este capítulo 6 de San Juan precisamente esa realidad que nos acompaña desde ese momento, o más específicamente desde su pasión, muerte y resurrección, hasta ahora y siempre. Siempre va a ser así. Jesucristo se ha quedado para eso. Y decíamos, en este capítulo 6, Jesucristo sigue insistiendo que es el pan de vida. No rectifica en ningún momento sus palabras. No dice: me he equivocado, me he expresado mal, les estaba hablando de un símbolo. No, es una realidad. Por eso empiezan a escucharse voces descontentas que no aceptan estas palabras de Jesucristo. No aceptan la realidad, aunque la realidad sí la ven, sí se dan cuenta de lo que Jesucristo está diciendo, los que le escuchan. Lo que no aceptan es la dureza de ese misterio, la radicalidad de ese misterio. Decíamos que Jesucristo sigue insistiendo que es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Incluso esa expresión se va repitiendo una y otra vez. Él es el pan que ha bajado del cielo. Y Jesucristo dice aquí una palabrita que es importante tener en cuenta. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado.
Jesucristo dice, si no le atrae el Padre que me ha enviado. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, si nos sentimos atraídos por Él, no es por nosotros mismos, no es porque ese sentimiento, ese pensamiento, ese deseo haya surgido de nosotros. Es Dios Padre el que nos atrae. Dios es el que nos atrae. Esto es la fe. Es un don, es un regalo de Jesucristo, por el que aceptamos a Jesucristo. Si creemos en Él, si vamos hacia Él, es porque Dios Padre es el que nos atrae hacia Él. Pero Dios cuenta con nuestra libertad. Dios cuenta con nuestra aceptación libre. Es como si alguien nos ofreciera por pura donación de esa persona, por pura liberalidad de esa persona, nos ofreciera un carro último modelo, nos ofrecieran de repente 10 millones de dólares, nos ofrecieran casas y otras cosas materiales. Nos están atrayendo, pero al final todo dependerá si aceptamos o no. Dependerá de nuestra libertad. Muy bien, tú quieres libremente regalarme este carro, estos dineros, estas cosas. Muchísimas gracias, te lo acepto. Dios nos hace un regalo mucho más grande, maravilloso, la fe. La fe en Jesucristo. Pero al final todo depende también de nuestra libertad. Si lo acepto, si acepto ese don, ese regalo. Y después sigue diciendo nuestro Señor que está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. Aquí podemos estar incluidos todos. Todo el que ha escuchado. Nosotros, la fe, como decía San Pablo, nos viene por la escucha. La obediencia de la fe nos viene por haber escuchado. Nosotros hemos escuchado la voz de Dios que nos viene a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, y a través de tantas voces como tiene Dios en esta vida. Por ejemplo, la naturaleza, incluso las cosas negativas, una pandemia. Nosotros hemos escuchado, todo el que ha escuchado al que viene del Padre, hemos escuchado a Cristo. Y ha aprendido, viene a mí. Ahora la pregunta es, habiendo escuchado, ¿hemos aprendido? Porque una cosa es escuchar, como hace un momentito acabamos de decir, te quiero regalar este carro. Hemos escuchado, pero ¿lo aceptamos? Te quiero regalar la fe. Hemos escuchado, pero ¿lo aceptamos? ¿Hemos aprendido? Y Jesucristo dice, todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí, si es que ha aprendido. Por eso también ahora esto nos permite preguntarnos, ¿he aprendido? ¿He aprendido de la iglesia? ¿He aprendido de la fe? ¿He aprendido de la Sagrada Escritura? ¿He aprendido de esa palabra que me llega de repente hasta por estos mismos comentarios? ¿He aprendido de la vida? ¿He aprendido de la familia? Si no es así,
entonces tampoco he ido a Jesucristo. Ir a Él es creer en Él, aprender de Él. Así, de esa manera tendremos vida eterna. Jesucristo, pues, es el pan de vida. Y al final de este evangelio, como decíamos hace un momento, empiezan a escucharse ya voces discordantes, voces que manifiestan que no están de acuerdo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Les resultaba demasiado grande el misterio. No discuten propiamente por el misterio, sino cómo es posible. Y sin embargo, para Dios todo es posible. Pero esas voces que se empezaron a escuchar ya en ese momento, en esos primeros momentos en el que el Dios hecho hombre, Jesucristo, revelaba este misterio, el misterio de la Eucaristía, y empezaron a escucharse voces contrarias, voces discordantes, esas voces a lo largo de la historia no se han apagado. Siguen surgiendo voces. ¿Quién puede aceptar este misterio? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? También ahora el misterio de la Eucaristía es uno de los misterios más resistidos. También ahora la Eucaristía, es decir, Jesucristo presente en nuestros templos, es el misterio a veces más olvidado y dejado de lado. Pensemos cómo a veces entramos. También nos incluimos los sacerdotes y también las personas devotas, incluso personas de misa diaria. ¿Cuántas veces entramos y lo primero, y no está mal, pero saludamos al santo de nuestra devoción, al Señor crucificado, le prendemos una velita a la cruz, hacemos una venia y estamos un ratito ante San Martín de Porres, y parece que Jesucristo en la Eucaristía no cuenta para nosotros. Es como si nos invitaran a una casa de un personaje importante y llegamos a la casa y le saludamos al portero, le damos la mano, le saludamos a los sirvientes que están ahí dando vuelta por la casa. De repente vemos alguna cosa bonita y nos acercamos a eso y lo miramos y nos causa gracia aquello. De repente vemos hasta un perrito y le hacemos un cariño en la cabeza. Y si no le saludamos al dueño de la casa, al personaje importante, sería una gran mala educación, por decirlo menos. ¿Cuántas veces hacemos así con nuestro Señor Jesucristo? Entramos al templo y ni siquiera una genuflexión bien hecha, con la rodilla derecha hasta el suelo, aunque nos estén sonando todos los huesos, todas las articulaciones. Y repasamos a todos los santos y a nuestro Señor nada. Y a veces, después de ese repaso, nos retiramos del templo. Ni cuenta nos hemos dado de la presencia de Dios entre nosotros. La presencia de Dios entre nosotros. Les decía que esto ya empezó ante nuestro mismo Señor Jesucristo. También ahora estamos ante Él en el sagrario, en la Santa Misa. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Cuando entramos al templo de esa manera, es como si estuviésemos diciendo, ¿será verdad que está ahí? Vemos esa lucecita roja al costado del sagrario y ni cuenta nos damos de que está indicando
la presencia de Dios entre nosotros. Por eso, esta última pregunta puede ser un motivo también para hacer un examen de nuestra conciencia, y no solamente de nuestra conciencia, sino de nuestra forma de conducirnos, por ejemplo, cuando vamos al templo, cuando llegamos al templo y cuando nos retiramos del templo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste habernos dejado su carne como alimento nuestro? Porque eso es, se ha quedado como alimento nuestro y está en el sagrario. Que con la Virgen Santísima renovemos nuestra fe en esa presencia real de Jesucristo entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.